Groenlandia celebra hoy elecciones parlamentarias. La isla ha estado en el centro de la opinión pública desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su intención de tomar ese territorio actualmente bajo control de Dinamarca. Recubierta en 80% de hielo y con apenas 57,000 habitantes, el lugar es rico en hidrocarburos y minerales clave para la transición energética. Pero las a veces incluso amenazadoras declaraciones de Trump han reabierto un viejo debate en Groenlandia, el de la independencia. Realmente lo necesitamos para la seguridad mundial. Y creo que lo vamos a conseguir. De un modo u otro, lo lograremos. No queremos ser daneses ni estadounidenses, queremos ser groenlandeses y por supuesto es el pueblo de Groenlandia quien decide su futuro. Soy Johan Ramírez y discutir sobre estas elecciones en Groenlandia será el tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Y para eso hemos invitado hoy a Gema Casadeval. Ella es periodista que ha estado siguiendo de cerca estos comicios y nos acompaña desde Berlín. Y desde Dinamarca saludo al periodista Miguel Mielgo. Bienvenidos a ambos. Un gusto estar con ustedes acá en este espacio. Gema, me gustaría comenzar contigo porque tú estuviste hasta ayer allí siguiendo la previa de estos comicios en Dinamarca. ¿Qué tan presente han estado las amenazas de Donald Trump en el debate político de cara a estas elecciones? Y sobre todo, ¿qué piensan los daneses al respecto? Bueno, los daneses piensan un poco lo mismo que piensa el resto del mundo, que Donald Trump es una persona impredecible, que está dando patadas al tablero del orden mundial y, por tanto, es un peligro, sea lo que diga. En el momento en que Trump se fija en algo, podemos empezar a temblar todos un poco, ¿no? Entonces, como veíamos en la película, la posición oficial danesa es la decisión compete a los groenlandeses y eso es así también constitucionalmente. O sea, Groenlandia tiene desde su estatuto de 2009 el derecho a la autodeterminación. Lo que pasa es que, digamos, por otro lado, también depende muy fuertemente económicamente de Dinamarca, porque de Dinamarca procede más o menos el 50% de sus presupuestos y no tiene, digamos, competencias ni en materia de exteriores ni de defensa, con lo cual es un derecho a la autodeterminación que no puede ser inmediato. Nos dice Gema, señor Mielgo, que cuando Donald Trump dice algo, las cosas comienzan a moverse en el tablero de la geopolítica mundial. Y le pregunto, usted que está allí en Groenlandia, ¿ha crecido el movimiento independentista tras las declaraciones de Donald Trump? Pues no ha crecido mucho, todo lo contrario. Donald Trump quiere tener esto, pero los los groenlandeses lo piensan muy bien. Con Dinamarca tienen el seguro de enfermedad, tienen atención sanitaria, tienen colegios, tienen de todo y tienen una subvención que les da Dinamarca porque ellos no tienen suficiente para vivir. ¿Qué van a tener con Trump? Teniendo en cuenta que en Estados Unidos cada uno se lo tiene que pagar solo, no se fían un pelo del fanfarrón, como le llaman aquí. Y Gema, tú nos decías antes, nos hablabas del estatus de Groenlandia. Explícanos por favor más en detalle cuál es la situación política de la isla en relación a Dinamarca. Pues eso, digamos, dejó de ser colonia en 1953, tuvo un primer estatus autonómico en 1997 y ahí ha pasado al actual, que es de 2009, con derecho a la autodeterminación. Pero como decía Mielgo, depende económicamente de Dinamarca, que Dinamarca le brinda, digamos, un estatus y una seguridad social y unos componentes que Estados Unidos no le brindaría. Entonces, yo creo también, coincido ahí con Miguel, que de alguna manera se está diciendo muy que lo de Trump da alas al independentismo. Pues de alguna manera no, porque independentista ha sido la isla desde que es autónomo, desde que tiene la autonomía. Los 5 partidos que están actualmente en su parlamento son independentistas, pero en distintos grados. Es decir, no significa que ninguno aspira a la autodeterminación pasado mañana, porque saben que existe esta dependencia y porque saben que ellos mismos, por sí mismos, no tienen ni las estructuras administrativas, ni en política exterior, ni sobre todo en defensa, porque si estamos hablando de un peligro de anexión o incluso que Donald Trump no excluya una intervención militar, pues Groenlandia no tiene ejército. Y de hecho en Groenlandia casi no hay ejército de ningún sitio. Hay por parte danesa, que sí tiene las competencias en defensa, hay 50 soldados o 100, y lo que hay es una base estadounidense que está allí pues desde después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay un acuerdo entre Dinamarca y
y Estados Unidos para el uso de su territorio para sus bases, pero no hay una defensa efectiva. O sea, no pueden, si a Donald Trump, si al ejército estadounidense le da por invadir esa isla, allí no hay defensa posible. Es decir, la defensa que tienen depende del hecho de ser miembros de la OTAN, que eso hace que no pueda haber una agresión entre varios miembros de la misma Alianza Atlántica, ¿no? Pero no hay una estructura defensiva propia, ni se puede improvisar rápidamente. Y sin duda la defensa será uno de los grandes desafíos de Groenlandia cuando se habla de la independencia. A mí algo que me llama la atención es que estamos hablando de este tema cuando hasta hace poco Groenlandia, con todo el respeto, no pasaba de ser en el imaginario colectivo un gran bloque de hielo en el mapa. Y de pronto hablamos de Groenlandia como una isla que tiene una importancia geoestratégica mundial. ¿Cómo es que hemos llegado allí, señor Mielgo? Fácilmente. Vamos a ver, el deshielo, los hielos de Groenlandia, que pueden llegar, aunque poca gente se lo cree, a los 10 kilómetros de profundidad, para ahí hay que sacar los materiales. Pero, ¿qué es lo que tiene Groenlandia que más interesa a todos? Es el paso por el oeste. Es decir, Mar del Labrador, el estrecho de Davis, ahí tienes la isla de Hans o isla de Juan, y luego de ahí es el paso de todo el tráfico marítimo hacia Asia. Esto es lo interesante. Por otra parte, Groenlandia no interesa a nadie porque ¿qué puede conseguir? ¿Materiales y todo esto? Bueno, pues eso es una cortina de humo, porque conseguir todos esos minerales que dicen que están en el fondo, o sea, en las tierras de Groenlandia, costaría mucho dinero. Y ese dinero no compensaría la extracción que tienen allí. Os puedo poner un montón de ejemplos. De hecho, hace unos años, oro en la costa este de Groenlandia. Dieron la concesión, se llevaron, pero con la condición de que no lavaran el oro o las tierras allí. ¿Y dónde se lo llevaron? A España, a una parte del País Vasco, cerca de Cantabria, y allí en un río viejo antiguo, una mina vieja, lavaron 200 toneladas cada vez que traía el barco desde Groenlandia. ¿Qué sacaron? 2,5 gramos por tonelada. 3 años después, con 1,5 kilos de oro y 2.000 toneladas de tierras contaminadas por mercurio, se acabó la historia. Actualmente solo queda una mina allí, que es la criolita, que han terminado porque también les cuesta mucho. Recordad, hay temperaturas que bajan a los 60 grados bajo cero. Hay unas prospecciones que tienen que bajar por el hielo, que no está quieto, que se mueve a 10 kilómetros de profundidad. ¿Y qué van a conseguir con todo eso? ¿Quién va a pagar todo eso? El problema es el dinero. Así, los políticos les encanta la independencia, porque así tienen un puesto para el que pueden decir que son primeros ministros y estas cosas. Perdón. Pero, señor Mielgo, entonces, si no son los recursos naturales los que importan en Groenlandia, ¿qué busca Donald Trump entonces en esa isla? El paso hacia el oeste. A ver, ¿qué busca Donald Trump en el Canal de Panamá? El paso del Atlántico al Pacífico. ¿Qué busca Donald Trump en anexionarse Canadá? Tener el control del paso hacia el oeste a través del estrecho de Davis y en la parte norte, que es la que están utilizando algunas veces los rusos y los chinos, pero que no pueden hacerlo. De hecho, hay una anécdota muy bonita, la isla de Whisky. En la isla de Whisky, que le llaman así, es la isla de Hans, está dividida en la mitad por una línea que desde hace años han discutido los groenlandeses Dinamarca con Canadá. ¿Dónde está la línea límite? Acordaros que los límites territoriales son 12 millas marítimas a un lado u otro. ¿Y qué es lo que interesaba a uno de los dos países que ahora han llegado a un acuerdo y han dicho la isla en la mitad para cada uno? La pesca. Y es lo que les interesaba a ambos países allí, la pesca en esa parte del mar. Para Trump también puede ser la pesca y también puede ser el paso hacia Asia, que así se evitan tener que dar la vuelta, cruzar el Atlántico o bajar por el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes o el sur de África, como está pasando en muchas cosas. Pero hay una cosa que olvidamos ahora. Lo importante de la industria groenlandesa, que puede ser lo más importante, no es la pesca de las gambas que están vendiendo a China, es el turismo. Y eso puede ser, como Trump dijo que iba a hacer un resort turístico en Gaza, también puede hacerlo en Groenlandia. Pero no lo dice. Dice muchas fantasmadas, dice muchas cosas.
Sí, prometió que a partir de esta elección, si los groenlandeses votaban de forma correcta, dijo, iban a entrar billones de dólares en la isla. Gemma, tú que estuviste allí en Dinamarca hace poco, ¿qué sentimiento en relación a este movimiento independentista escuchaste, sentiste entre los daneses o entre los groenlandeses que podían estar allí en Dinamarca mientras visitaste tú el país? Como te decía antes, o sea, el sentimiento independentista o los movimientos independentistas están muy arraigados en Groenlandia, pero con un horizonte, digamos, que no se contempla de una manera inmediata por eso, por la relación, o sea, el cordón umbilical económico con Dinamarca no se va a romper inmediatamente, pues porque Groenlandia no tiene recursos propios. Toda esa especie de Eldorado de las tierras raras, como decía Miguel hace un momento, ¿no? Está en el terreno de la virtualidad, y eso es una cosa que el Instituto GEUS de Dinamarca también está contemplando. Es decir, estamos hablando de estimaciones sobre ese potencial de tierras raras que se necesita para cualquier cosa, para nuestros celulares, para nuestros autos eléctricos, etcétera, etcétera, pero todo esto está en un subsuelo tan profundo que ahora mismo es virtual. Eso es una especie de cuento chino casi, ¿no? Que no sabemos cuánto. Y de hecho, los proyectos mineros de la isla están paralizados, algunos, y otros no han llegado a funcionar, precisamente por los peligros medioambientales que supondría, por ejemplo, explotar uranio, ¿no? Eso es una cosa que el gobierno actual detuvo en su momento. Entonces, ¿qué relación tienen los daneses respecto a los groenlandeses? Yo creo que más bien fría, pero eso tal vez Miguel sepa más que yo, que lleva años allí. Yo simplemente he estado de paso. Mi sensación es que hay incluso un cierto desprecio hacia los groenlandeses, porque se consideran, bueno, como otros antiguos poderes coloniales, no se tiene una relación buena con ellos, sino que se les sigue tratando casi como una especie de subclase social. De hecho, los groenlandeses que viven en Dinamarca, que son 17.000 según cifras de su representación oficial, están entre marginados e incluso humillados en algunas cuestiones, porque, por ejemplo, existen unos test de capacitación para los padres que, si no los superan, pueden quitarles a sus hijos, lo que está ocurriendo y se está denunciando por muchas organizaciones de allí, por activistas, ¿no? Que hace que, claro, son unos test que están pensados para mentalidades danesas, pero que las diferencias culturales respecto a los groenlandeses convierte en casi insalvables. Y eso, ha habido denuncias de padres a los que les quitan sus hijos pues porque no superan esos test de capacitación. Junto a esas situaciones actuales ha habido otras, como las famosas o conocidas desde hace un par de años, esterilizaciones forzosas de muchachas groenlandesas que se iban a Dinamarca, que era una manera como de tratar de controlar la natalidad de lo que es la etnia inuit, que es un 90% de la población de ahí. En fin, ha habido muchas situaciones y en el fondo llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Que los antiguos poderes coloniales no se comportan con sus excolonias como deberían. Hay mucha relación de menosprecio y situaciones de humillación. Y eso ahora mismo también está pesando en el debate, porque son cuestiones que han salido a relucir hace pocos años, en el momento en que el activismo se ha puesto las pilas y las ha sacado a la luz, ¿no? Pero son cosas que han pasado no en un pasado, digamos, tan remoto, sino en los años 60, 70 e incluso en la actualidad. Señor Mielke, ¿está usted de acuerdo en esto que nos cuenta Gemma, en ese sentimiento que puede haber en esas diferencias entre los daneses de cara a los groenlandeses? Exactamente, estoy perfectamente de acuerdo, y ya no es eso. De hecho, en Copenhague te puedes encontrar gente, los llamados sin techo, la mayoría de son groenlandeses y alcoholizados. Este es el problema que tienen los que vienen de aquí. Muy pocos consiguen superar o llegar a conseguir o adaptarse a la mentalidad danesa, y están considerados como una especie de indios sin cultura. Así los han considerado mucho tiempo en Dinamarca. Y con respecto a los niños, de quitarlo a los niños, bueno, esto también ocurre en Noruega mucho más, ¿sabes? Pero eso es otro tema. Todo lo que no sea étnico del país quieren controlarlo, y algunas veces se pasan en sus límites. Desde luego hay algunas cosas, mira, para ellos yo soy extranjero, y algunas veces me hablan como si yo fuera, como yo les tengo que decir, ¿qué pone? Lee mi frente, ¿pone aquí que soy idiota o qué? Perdona la expresión, pero es una forma que te toman como si tú eres el ignorante por ser extranjero. Y para ellos, Groenlandia son extranjeros en su país.
Y es sin duda un sentimiento que se reforzará en este medio de estas polémicas con el gobierno estadounidense. Gemma, ¿qué tanta influencia tendrán estas declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia en los resultados que veremos de estas elecciones? Bueno, a diferencia de otras elecciones, en estas no hay, digamos, sondeos recientes. Los más recientes son de hace un mes y es difícil saber hasta qué punto ha habido una evolución, pero todo apunta a que seguirá. A pesar de toda esta especie de impacto mediático y que todos estamos ahora volcados en saber qué va a pasar en Groenlandia, parece que va a quedar bastante igual. Es decir, o sea, parece que el partido actualmente gobernante, el de Egede, o sea, el del primer ministro Egede, va a seguir siendo la primera fuerza, probablemente aliado con Siumut, que es la segunda. Los dos son partidos independentistas, pero como digo, con distintos grados en cuanto a cómo avanzar hacia esa plena autodeterminación o hacia esa plena independencia. Y en tercer lugar quedaría probablemente el partido que tiene una actitud, digamos, más rupturista, o sea, que quiere acelerar el ritmo hacia la independencia. Pero todo esto, te digo, está por ver, porque no hay, digamos, sondeos recientes, sino que son todos bastante de hace un mes al menos, y entre tanto han pasado muchas cosas y sobre todo ha habido mucha injerencia por parte de Donald Trump y sus equipos, ¿no? Allí, que eso es algo que también los servicios secretos daneses han denunciado. Creo que lo que es la constelación del Parlamento no va a cambiar mucho porque, digamos, de los 5 partidos que están ahora mismo en el Parlamento, solo hay uno que es el menos independentista de todos, pero en el fondo todos lo son. Entonces, no es que se vaya a avanzar ni más ni menos, es que tal vez cambien los plazos o los horizontes o las maneras de acceder a eso, que ahora mismo no se ven de una manera inmediata. Incluso el segundo partido, Siumut, proponía un referéndum dentro de la próxima legislatura, no una independencia, sino un referéndum para saber si queremos ir hacia allí, ¿no? O sea, es todo, mientras exista ese cordón umbilical tan fuerte directamente con Dinamarca, es muy difícil que accedan a una autodeterminación o a una independencia efectiva, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque estamos hablando de una isla enorme, con una densidad de población ínfima, los 57.000 habitantes que nos parecen así como una población pequeña de uno de nuestros países. Entonces, claro, o sea, no hay capacidades, no hay estructuras de poder y no hay, sobre todo eso, no hay capacidades defensivas, ni hay tampoco capacidades económicas para tratar de extraer siquiera todas esas riquezas que suponemos existen en su subsuelo. Señor Mielgo, Gemma nos habla de la política interna en Groenlandia y me surge entonces la pregunta, puertas adentro, ¿hay voces de peso que se hayan pronunciado a favor de las propuestas de Donald Trump de comprar la isla? No, ninguna. Porque los daneses, bueno, por parte de los daneses, hablan de vender, ya vendieron las Islas Vírgenes en su tiempo, Dinamarca, que son de ellos, y también tienen las Islas Feroe, pero ahora os contaré otra cosa. No hay unas voces de peso que quieran participar o vender a Donald Trump la isla, porque eso no está permitido. Ya lucharon los daneses contra Noruega por esa injerencia que querían hacer en sus años. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta que los políticos groenlandeses y los políticos daneses, especialmente la izquierda, cuando estamos hablando que ahora gobierna allí, que es una provincia o una región de Dinamarca con una autonomía que, por comparar, tiene menos competencias autonómicas que puede tener una autonomía española. Pero, en fin, esa competencia o esos políticos que están allí, lo que quieren es llegar a tener dinero y el puesto y presumir. Y digo esto porque les pasa a casi todos. Es decir, llegas aquí y tienes un político que llega a ser, que ahora es un delegado del gobierno, un gobierno regional, y que va a ser independiente. ¿Y qué pasa? Pasará a ser primer ministro, no presidente del gobierno, como llamamos los hispanos a la mayoría de eso, siempre le damos un grado más. Pero será primer ministro de un país y tendrá su avión y tendrá sus gastos pagados y todo esto. Y esto es lo que están buscando muchos de los políticos en Groenlandia, pero no tienen suficientes votos ni intención porque falta el dinero. Y ese es el dinero que quieren presumir, pero les hace falta el dinero de Dinamarca. Y aquí vengo yo a la cuestión. Hace unos años, las Islas Feroe dijeron que iban a hacer unas prospecciones petrolíferas alrededor. ¿Qué pasó? Que queremos la independencia, porque ese es nuestro dinero. Y le dijeron a Dinamarca, queremos la independencia. ¿Qué hizo Dinamarca?
Sí, señores, pero el Blocktilscut, o sea, la subvención que les damos, en el momento que sean ustedes independientes, dejamos de pagar. Y dijeron que no, que tenían que seguir pagando durante X tiempo y empezaron a discutir que si 10, 15 años tenían que recibir subvenciones, aparte de ser independientes. ¿Qué pasó? Pues que no había petróleo. Y que en el momento que se descubrió que no había petróleo, se acabó la independencia. Y esto es lo que no quieren hacer en Groenlandia. Es decir, saben que son dependientes. El 60% de los daneses está dispuesto a darles la independencia siempre y cuando no tengan que pagarles. Pero, y sin dinero, ¿dónde se van? A ningún sitio. Y ahora la industria, como hemos dicho, los minerales y todo esto es, bueno, es una cosa virtual, como dice Gemma, que no va a ningún sitio. Bueno, costará, no hay materiales ni hay empresas capaces de excavar ahora y conseguir un beneficio de todo esto. Lo que sí tienen beneficios es la pesca. Y la pesca precisamente en el otro lado, donde está el Labrador. Y allí el paso hacia Asia. Otra cosa, el turismo, que es lo último que vamos ahora. De hecho, se están haciendo muchos cruceros a Groenlandia y esos cruceros dejan dinero en la isla, aunque sea solo un día o dos, pero dejan dinero. Cosa que antes no venía nadie. Tener en cuenta que Groenlandia se pasa 6 meses al año a oscuras y con temperaturas que rara vez superan los 0 grados. Entonces nos dice usted que no hay esas voces internas que se pronuncian a favor de la propuesta de Donald Trump. Gemma, entonces, y ya para terminar, ¿podremos ver los resultados de estas elecciones como una suerte de plebiscito en relación a la intención de Trump de tomar el control de la isla? Bueno, es que yo creo, como dice Miguel, es que no hay nadie en la isla que esté a favor de esa adquisición. Los únicos es la tercera fuerza, que es la más rupturista, digamos, que habla de estrechar contactos económicos y tal. ¿Pero por qué? Pues porque saben que si dejan de depender de Dinamarca, o sea, si consiguen la independencia respecto a Dinamarca, van a necesitar aporte de dinero y ahí es a lo que está jugando Donald Trump. Pero hasta ahora yo no he oído a ningún político de ningún partido en toda Groenlandia, ni tampoco en Dinamarca, que esté a favor de esa propuesta, digamos, un poco estrafalaria como todas las que lanza Donald Trump, ¿no? Y que además es un poco que está jugando con el tema del cambio climático. Él, que ha sido negacionismo del cambio climático, ahora pretende aprovechar el deshielo de Groenlandia, que es 4 veces más acelerado que el del resto del mundo, piensa que con eso pues, se abren esas rutas de navegación, que eso sí es un futuro, digamos, más o menos inmediato y que sí se vislumbra, y piensa también que va a ser más fácil extraer esas tierras raras que necesitan, pero que están en el terreno de vamos a ver qué pasa en los próximos años, ¿no? Entonces, es un poco cínico que alguien que, por un lado, es negacionista del cambio climático, luego pretenda aprovecharse del deshielo acelerado de Groenlandia. Y eso también lo ven los groenlandeses y eso también lo ven los daneses. O sea, no, yo creo que, digamos, el panorama político de Groenlandia no va a cambiar mucho tras estas elecciones porque ya estaba muy definido hacia ese independentismo en plazos distintos, y respecto a Donald Trump, no, tampoco creo que vaya a acelerar nada. Pues las elecciones legislativas en Groenlandia, una isla que en las últimas semanas se ha convertido en el foco de la atención luego de que Donald Trump expresara su interés porque Estados Unidos tome el control de la isla. Lo conversábamos hoy aquí en la actualidad en Análisis con Gemma Casadeval, periodista en Berlín, y desde Dinamarca con Miguel Mielgo, también periodista. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Y a ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su confianza. Soy Johan Ramírez desde Berlín y hasta la próxima.